del Hard Security Conference. En esta ocasión vamos a ir con José Lionel. José Lionel viene desde Guatemala. Hola José, ¿cómo estás? Hola Jaime, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Lo mismo, un gusto verte si sea por internet, pues ya que esto nos puso en esta situación, pero la verdad es que estamos muy contentos, no por la situación, sino por lo que nos obligó a hacer de realizar pues todo el evento, y los resultados que se han tenido hasta ahorita han sido muy interesantes. Hemos sentido mucho el calor de la gente y la verdad es que eso lo agradecemos bastante. No, excelente. Yo creo que a todos nos arrinconó esto, Jaime. Nosotros estamos también, ya viste por allí que tuvimos que montar plataformas en Avatar y todo eso para ir innovando, pero ¿qué hace, mi amigo? Somos informáticos. Listo. Dale, seguimos entonces con la programación. José nos va a hablar un poco sobre ataques a dispositivos IoT. Los dejo entonces, José, con la audiencia. Continuamos con Dragon Heart Security Conference. Ok, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a hablar sobre comprometiendo la ciberseguridad de gasolineras en Latinoamérica. Mi nombre es José Leonet, como me presentó Jaime por allí. Soy el fundador de acá en Guatemala, de Open Hacking Guatemala. Soy el CEO y fundador del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos. Y soy miembro de IACA Internacional también y varias organizaciones por allí que nos dedicamos a la parte de análisis y combate de cibercrimen. Esta es una investigación que vengo elaborando desde hace más de un año. Esto no es un tema nuevo, es un tema que se habló por primera vez en el año 2015 y precisamente es un tema que se quedó por allí en stand-by. Muchos no le prestaron la suficiente atención, pero el enfoque que le dimos desde el punto de vista de análisis criminal fue un enfoque ya con temas relacionados con terrorismo, ciberguerra, y precisamente sobre eso fue lo que nos despertó a nosotros a hacer este tipo de análisis que nos llevó un año, y principalmente el poder entender la metodología, el comprender el trabajo de una estación de gasolina, y eso es en lo cual lo quiero introducir a todos ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar con una palabra, una frase célebre, de una persona célebre por acá, todos lo conocemos, y dijo algo muy sencillo: cuando era niño me enseñaron en la escuela secundaria que piratear era genial. Una estación de gasolina. Yo creo que muchos nos hemos conseguido en la carretera, cuando estamos en la ciudad, nos hemos topado con una estación de gasolina, principalmente si no es a echar combustible, pues precisamente es ir a ver las otras amenidades que estas instalaciones tienen. Y las gasolineras pues vienen operando desde el año de 1907, específicamente de Estados Unidos. Es una de las principales gasolineras que se crean. Y las estaciones de gasolina o de servicio, se le conoce, pues casi siempre vienen acompañadas por algún otro tipo de elemento. Yo recuerdo bien que cuando iba con mis tíos en los años 70 a comprar el aceite venía en botes metálicos y era toda una odisea ir a comprar eso, hacerle el servicio menor o mayor al vehículo. Y hoy en día, pues casi todo es práctico, porque inclusive las mismas gasolineras tienen no solamente el servicio de mini super o tiendas de conveniencia, sino que tienen talleres especializados, sistemas de lubricación, cambios de aceite. Pero cuando nosotros vemos a profundidad lo que es una gasolinera, la gasolinera como tal es un trabajo de ingeniería perfecto. Estas personas se apegan mucho a lo que son los protocolos de la línea de producción de petróleo, y son estaciones precisamente de distribución de derivados del petróleo que con el tiempo han ido cambiando. Desde los años de 1940, que hubo más auge con el tema de los vehículos, 1970, a lo que hoy en día es una estación de gasolina, hemos visto el cambio abrupto de estas infraestructuras, y precisamente en esos cambios abruptos es donde viene a impactar la tecnología, la incursión del tema de ciberseguridad dentro de sus estructuras, y es lo que vamos a comenzar a analizar a partir de este punto. La ingeniería detrás de una estación de gasolina. Vamos a ir paso a paso conociendo todo. Primero, la gasolinera es diseñada, buscan áreas específicas, llevan unos controles de seguridad, de impacto ambiental, específicamente relacionado con el tema de si llega a existir en algún momento algún tipo de fuga o algún tipo de escape de combustible dentro de sus instalaciones. Hoy en día tenemos gasolineras que no solamente despachan derivados del petróleo, sino también
existen otros tipos de gasolineras que utilizan biocombustibles, las gasolineras de gas, que precisamente tienen gas condensado en tanques para despacharlos a vehículos que utilizan la parte híbrida, y las nuevas estaciones, que son estaciones que en su estructura lo que utilizan son sistemas de energía renovable, como el caso de la energía eléctrica, para los vehículos híbridos o los vehículos que son completamente desarrollados y se mueven con energía eléctrica. Pero en el caso de combustibles fósiles, que son la mayor cantidad de gasolineras que existen, estas tienen que cumplir un parámetro. Ellos tienen mucho cuidado con el diseño desde el momento que van a hacer las fosas para enterrar o cuando cavan para dejar allí lo que nosotros vemos que son los tanques que van a concentrar la gasolina. Desde allí al montaje, las planchas, los sensores, los sistemas de tubería, los sistemas de cableado, todo eso es una ingeniería muy bien diseñada, previo del diseño, simulada para ver si existe algún tipo de fuga. Y aún así, hoy en día se consiguen muchas gasolineras cuando uno va por las carreteras, que uno dirá, bueno, esas gasolineras no deben de tener ningún tipo de sistema automatizado. A pesar de que muchas de ellas siguen con sistemas análogos, han sido diseñadas en el tiempo que se les puedan implementar y mejorar en su estructura con cualquier tipo de tecnología. Es decir, ahí, como les digo, hay un trabajo de ingeniería fascinante cuando uno comienza a ver cómo diseñan estos tipos de estaciones. Entonces, una de las partes priori de la estación de gasolina son los centros de abastecimiento o los tanques de combustible, que aquí es donde nosotros vamos a enfocar junto con otro elemento lo que son los ataques que se dan, uno de los 5 tipos de ataques principales que se dan a las gasolineras, y el tanque como tal es una parte sensible porque tiene que llevar varias fosas de recubrimiento, fosas que no permitan la permeabilidad de algún tipo de líquido, si hay algún tipo de tormenta o una falla sísmica que pueda pasar por el sitio, o se genera una falla sísmica o algún tipo de fenómeno natural, no afecte el tanque y que el tanque no vaya a sufrir algún tipo de fisura y no permita que algún elemento externo entre dentro del tanque. Y aún si llegase a entrar, tienen doble revestimiento y tienen la tecnología para capturar cualquier tipo valga la redundancia, de elementos que no pertenezcan a la naturaleza del combustible que ellos tienen almacenado, y son captados y son aislados para que luego sean sustraídos de manera manual por los operadores o ya algún tipo de proceso o otro tipo de tecnologías que utilizan dentro de estas mismas estaciones de gasolina para eliminar este tipo de elementos. Bueno, ¿dónde nos vamos a centrar nosotros? Nosotros vamos a ver la investigación centrada sobre el tema de los tanques, pero específicamente en un pequeño aparato, porque prácticamente es un aparato de este tamaño, ¿okay? Menos de 15 centímetros, que es el que lleva el centro de operación de todo lo que sucede dentro de la estación de gasolina. Cuando nosotros llegamos a la estación de gasolina, algunos pues nos vamos por el servicio de pago completo de servicios, algunos pues tenemos la parte de autoservicio, pero detrás de eso, vuelvo y le insisto, hay un trabajo de ingeniería enorme. Si nosotros nos ponemos a analizar desde el momento que se paga o pagamos con la tarjeta, o los surtidores o las estaciones o los despachaderos de gasolina que aceptan tarjeta, solamente analicemos la tecnología, cómo va interconectada desde el despachador, que lleva el control, el dispositivo que tiene que llevar el control de cuánto se está despachando, cuánto está quedando en existencia en el tanque subterráneo. Es decir, que cuando ustedes se paran con el vehículo, están sobre los tanques, y estos dispositivos deben de llevar el control de lo que está allí, y aparte de eso tiene que llevar el control de la pantalla principal donde se anuncian los precios. Aparte, tiene que llevar el control de los sistemas POS cuando se va a pagar por tarjeta. Debe llevar también el inventario de lo que están gastando en el tema de aceites
o algún otro servicio adicional, los operadores de cada una de estas estaciones o de las islas, como se le conocen, y fuera de lo que está en ese perímetro externo de lo que es la tienda de conveniencia, donde está ese pequeño círculo que vemos allí, que hay una oficina específica donde se encuentra ese aparataje, muy allá tiene que llevar el sistema de inventarios y de control de lo que se encuentra en las tiendas o las tiendas anexas a la estación de gasolina. Es decir, aquí hay un mega trabajo en una infraestructura que nosotros normalmente no la vemos. Simplemente lo que observamos es, bueno, nos pusieron gasolina, chévere, y nos vamos. Pero detrás hay una gran infraestructura, como podemos ver, hay sistemas de tuberías que van interconectados a los sistemas de despacho. Estos a la vez van con sensores que miden cuánto es lo que está cada uno de los tanques. Cada vez que viene un turno, es decir, que llegaron, digamos, un turno que comenzó a las 5 de la mañana y terminó a la 1 de la tarde, ese personal que se rota, el sistema tiene que hacer un cierre y ese cierre tiene que quedar reflejado, incluyendo lo que queda en inventario dentro de los sistemas del tanque. Pero además de ello, si el sistema detecta algún tipo de anomalía, tiene que reportarlo automáticamente y para ello también hay un aparataje adicional perdón, a todo esto que lleva un sistema de alarma, un sistema de detección, un sistema de fuga, un sistema para paralizar y bloquear completamente cualquier tipo de anomalía que llegue a suceder en un caso extremo dentro de la estación de gasolina. Ok, ahora, ¿cómo viene todo esto interconectado? Desde el momento que nosotros colocamos el despachador para colocarle combustible a nuestro vehículo, la tecnología que manejan las estaciones de gasolina son tan sofisticadas que evitan que los mismos gases que están condensados dentro del tanque de nuestros vehículos puedan causar algún tipo de incidente. La pistola, si se puede llamar de esa forma, o el despachador, absorbe cierta parte de estos mismos gases que también están acumulados de alguna u otra forma también dentro de los tanques subterráneos que se van evaporando constantemente y esto es lo que conocen los dueños de las estaciones de gasolina como merma. La merma ellos lo llaman a la pérdida por evaporación o por algún tipo de acción química o externa a los tanques donde hay una pérdida constante de esa cantidad. Digamos, ellos colocaron 100 en los tanques y de repente en la merma ellos tuvieron una pérdida de 2, 4, 5, pero esos 2, 4, 5 cuando los llevamos a dólares son unas cantidades enormes de dinero. Entonces, muchas veces en los sistemas análogos, y eso nosotros trabajamos un caso de estafa a una gasolinera, los despachadores aprovechan estos tipos de técnicas haciendo ingeniería social y entonces generan tickets falsos, ¿ok? Y hacen cuadres directamente con la parte administrativa para entonces abusar de la merma y entonces hacerse de un dinero adicional. Pero esto es cuando la mayoría de las estaciones son análogas. Con la llegada de la automatización, de todo lo que tiene que ver directamente con la telemedición, que es lo que el punto focal de donde vamos a comenzar la investigación, en la telemedición ya todo esto comienza a cambiar drásticamente, porque en la telemedición, que es el cuadro que tenemos del lado derecho, vemos tanques que están conectados e inclusive cuando los camiones cisternas vienen a dejar la, la cantidad de líquido, los sistemas, las sondas que se encuentran allí detectan la cantidad de líquido que se está bajando y hacen los cálculos automáticos. Inclusive un atacante desde afuera puede ver cuánto recibió por tanque subterráneo cada una de las islas y puede ver en la fecha, la hora exacta de cuánto fue depositado y ya pueden sacar los cálculos matemáticos de cuánto en combustible tiene esa estación de gasolina. Ok, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, sencillo. Hay un pequeño aparatito, ¿sí? Que es el famoso ATG. Estos controladores, que vamos a desarrollar aquí toda la investigación, son los que llevan el control específico de todo lo que está sucediendo. Si hay una anomalía, ellos generan un ticket, ellos mandan una alarma, ellos se interconectan con el sistema de compra. De hecho, hace poco tuve en una de las conferencias de uno de los proveedores más grandes y se hablaba si se podían mezclar estos sistemas con los sistemas SAP y otros sistemas contables y todas las plataformas están completamente diseñadas para integrar
cualquier tipo de CRM o cualquier tipo de aplicación para la parte administrativa, y además cualquier tipo de herramientas y plataformas de ciberseguridad, que es nuestro punto focal también, que pueda evitar cualquier tipo de intrusiones dentro de esta infraestructura, que de hoy en adelante lo vamos a llamar infraestructura crítica, porque es parte de lo que son las infraestructuras petroleras o los ICS a nivel internacional. Entonces, estas estaciones tienen una forma de funcionabilidad. ¿Y cómo funcionan estas estaciones? Bueno, el proceso normal es de que vemos a veces unas personas que con una vara, ¿ok? Estas varas normalmente, como las que aparecen ahí, que son las varas de medición, le permiten saber a través de este pequeño tubo que está acá, se introduce para saber cuánto existe dentro del tanque. Se siguen siendo todavía las mediciones exactas, pero con la telemedición, con la incorporación de equipos digitales, los sensores que se encuentran allí toman automáticamente la medición y evitan a la larga que estas personas padezcan de problemas de los pulmones porque se están exponiendo completamente a la cantidad de químicos y de gases que emanan los tanques y de otros tipos de componentes que se puedan generar ahí por contenidos de minerales que se encuentren dentro de las fosas, la permeabilidad del agua que se mueve dentro de las capas subterráneas, y esto puede generar algún tipo de reacción que en la parte de topografía y búsqueda de petróleo en subsuelo a través de lo que es la sísmica se conocen como fugas de gases desde los estratos. Normalmente estas fugas de gases son bien peligrosas. Normalmente cuando nosotros trabajamos en la petrolera cargábamos un pH pegado dentro de nuestros trajes, y si el pH cambiaba, eso quería decir que en la parte donde había perforación o se estaban haciendo detonaciones para ver si existían fosas de petróleo, había una fuga o había una trampa, como se le llama, de gas, y esta trampa de gas PRUM emitía gases tóxicos, algún tipo de metano con algún tipo de reactivo, con algún tipo de mineral que podía causarle la muerte a todo el personal. Entonces, las personas que están acá precisamente haciendo estas mediciones, algunos de ellos tienen estos tipos de seguridad, pero no todos. Estamos hablando que más de un 40, hasta un 60% utilizan seguridad, pero otros, como el tipo de estaciones que son completamente análogas, no tienen estos tipos de seguridad. E incluso se miran aún en los pueblos, en algunos puntos de nuestro planeta, personas que en vez de utilizar estas varas de aluminio, utilizan varas de madera e introducen la madera completamente dentro de la fosa, dejando también una serie de residuos. Si la vara está húmeda, entonces deja esa humedad y ese líquido se incorpora al líquido del derivado del petróleo que tenga cada uno de los tanques, y entonces eso va a traer consecuencias también en los sistemas de despacho y más allá también en los vehículos que están recibiendo estos tipos de combustible. Entonces, uno de los problemas que se presentan hasta el día de hoy y por el cual muchos de los dueños hacen la automatización es precisamente el resguardo de estas personas que siguen haciendo las mediciones tradicionales, y con eso entonces se evitan el ver precisamente cómo están las fosas. Algunos un poco más mañosos, ahí es donde a veces escuchamos, no, que en esa estación de gasolina como que le ponen agua a la gasolina. Pues sí, porque entonces se amañan de esto también, y ellos tienen ahí sus técnicas, que ya esos son otros 4 centavos aparte, que utilizan precisamente para envenenar estos tipos de líquidos y colocarlos dentro de los vehículos. Entonces, la medición de vara tradicional está desapareciendo por los tipos de mediciones electrónicas o la telemedición a través de los medidores automáticos de tanque, los ATG, que son los que vemos acá. El ATG es un concentrador donde viene toda la información que se genera dentro de un tanque de gasolina. De ese tanque se puede saber la pérdida de vapores, el historial de las alarmas, la detección de fuga, el inventario del tanque, cuánto cerró cada uno de los turnos, los precios que se manejan. Toda esa información viene a dar al ATG. Y eso es gracias a esta vara metálica que vemos acá. Bueno, no es metálica, es una aleación especial certificada con elementos antiexplosivos que se colocan en el subsuelo y que a la vez permiten obtener a través de su serie de sensores en estos ATG, que existen infinidad de ATG, la marca estándar es Vidor,
que se obtenga información de ellos. Ahora, ¿cómo se obtiene esta información? Bueno, sencillo, el operador viene, estos paneles, ¿ok? Entonces introducen una serie de códigos o simplemente van a la parte touch y entonces van viendo el comportamiento, aparecen los tanques, aparecen las imágenes, cuánto tienen de contenido, cuánto es la presión. Si hubo un apagón dentro de la zona, entonces aparecen esos cortes de energía eléctrica y si esos cortes afectaron a alguno de los dispositivos, generan alarmas también. Toda esa información está concentrada en el ATG. Ahora, ¿qué hace este ATG? Este ATG concentra la información no solamente del tanque, sino lo que está sucediendo también en los despachadores, que son los que tenemos acá, que están dentro de las islas, donde uno mete la manguera, ¿ok? Directamente al vehículo. Él está contando cuánto está saliendo en el inventario, está cuadrando el inventario. Él sabe y le despacha a los sistemas contables cuánto está entrando según el parámetro que se le dieron en dinero. Él sabe cuánto está despachando cada una de esas islas y esas islas están asignadas a un operador. Él sabe cuánto vendió el operador, le tiene que cuadrar a la persona. Y entonces los sistemas de ATG vienen a tratar de mermar precisamente las mismas estafas que se generan dentro de las gasolineras, utilizando técnicas de robo que en la parte tradicional se hacían, pero que ahora en la telemedición lo que se busca precisamente es minimizar este impacto. Y la mayoría hoy en día de todas las gasolineras tienen, si no de manera remota, en manera local y cableada, tienen sistemas de telemedición y esos sistemas de telemedición llevan el control completo del inventario y el control de todas las ventas. Para ello se tiene que hacer una previa calibración, test de temas de fuga, acumulación de gases, que es un punto importante porque los tanques se llenan de mucho gas y entonces el sistema tiene que generar alarmas para que estos gases sean liberados a través de los vertederos, que son como especie de unos tubos que siempre vemos que sobresalen, y esos gases tienen que salir por allí, ¿ok? Para que no se genere tanta presión dentro del tanque y que el tanque, por la fuerza de gravedad, aquí lo que es la presión de la Tierra, tampoco vaya a sufrir algún tipo de daño. El señor Tom, del Departamento de Operaciones de la DNP, de Gascoil, dejó un pensamiento que a mí me llamó mucho la atención en temas de ciberseguridad y dice, como todas las plantas de procesamiento de petróleo y gas están ahora conectadas a Internet de alguna manera, la protección de la infraestructura digital vital contra los ciberataques también garantiza operaciones seguras y una óptima regulación de la producción. El tema de ciberataques a infraestructuras petroleras no son nuevos, vienen remontándose desde antes del año 2014. Y uno de los puntos básicos sobre sabotajes a infraestructura fueron durante la administración de Chávez en Venezuela, que Petróleos de Venezuela se paralizó completamente, paralizaron los sistemas de bombeo, los sistemas telemétricos de rebombeo secundarios, los sistemas de los despachaderos, los embarques a los cargueros y a los supercargueros de petróleo, y entonces los muelles se paralizaron completamente, se encriptó toda la información, y ahí hay otra historia que dicen que el día que los hackers salvaron a Venezuela también, y es otra historia, que los invito a que lo lean por allí, relacionado precisamente de cómo se reactivó el sistema petrolero allí en el país, y por otro lado, los ataques a las gasolineras, que ya son plantas condensadores más pequeños derivados del petróleo, no son tampoco nada nuevo. Rapid 7 en el año 2014 lanza la primera alerta a nivel mundial hablando sobre el tema de las automatizaciones, de que estaba sucediendo algo dentro de las gasolineras, que había que prestarle mucha atención al tema de las gasolineras. Y aquí es donde viene el impacto de la ciberseguridad, porque entonces cuando se buscó automatizar, buscar estos sistemas de telemedición que llevaran el control de inventario, prácticamente se comenzó a domotizar las gasolineras, no solamente de la parte de los despachaderos, de la parte del control de combustible, sino todo lo que el conjunto de lo que es las tiendas, los sistemas de servicios, todo esto se automatizó. Y aquí es donde nosotros tenemos que hablar de las ventajas que tienen los sistemas de monitoreo, principalmente para los tanques, donde se lleva el control de la medición, el control de la temperatura. Eso es muy importante junto con el sistema de los gases, la medición de emulsión y agua, los datos de mediciones por referencia de inmersión de los líquidos, las alarmas por niveles de temperaturas que se generen. A veces
podemos creer que eso está completamente chévere ahí debajo, y cuando uno pide un test, puede ver test que están en 20, superando los 20, llegando a los 30 grados centígrados, y la conectividad a todos los sistemas que se tienen interconectados ahí. Estos medidores generan cantidades de información, cantidades de información. Como le decía al principio, esta es una infraestructura que la vamos a ver ahorita en la práctica, cómo están. A nivel de ciberseguridad, es digamos que es un lecho, un mercado, ¿no? que ha sido descuidado completamente. Una, porque es un mercado muy cerrado. Las asociaciones de administradores de sistemas de despacho de gasolina son muy cerrados porque tienen políticas que tienen que cumplir de seguridad. Estas vienen regidas por las políticas petroleras que tienen cada uno de los países, y algunos vienen con directrices directamente de organizaciones internacionales. Entonces, los sistemas de telemedición, estos sistemas que almacenan también, y estos sensores que leen lo que se encuentra dentro del subsuelo, dentro de estos tanques, no solamente funcionan en una gasolinera, funcionan también en los tanques de almacenamiento. Cuando uno va por la carretera y uno ve esos tanques enormes de petróleo, petróleo liviano, extraliviano, pesado, o ya en algún sistema de refinería que ya han refinado a ligero, super, diésel, esos tipos de petróleo, esos tanques de almacenamiento tienen el mismo sensor que tiene una estación de gasolina. Tienen los mismos ATM, pero en otra categoría a nivel industrial, ¿ok? Que tiene una gasolinera. Entonces tenemos sistemas críticos a nivel dispersos por cada una de las zonas de nuestros países. Todos nuestros países están repletos de ATG, y estos ATG están dentro de una estructura de una red. Esta red tiene números de IP, tienen protocolos TCP/IP, protocolos UDP, algunos tienen esquematizados jerarquías por capas para niveles de seguridad, pero el problema es que estos pequeños aparatitos son bien problemáticos, porque si no se están monitoreando, si no se le están haciendo test constantemente, hoy en la mañana yo no dormí haciendo las pruebas para el día de hoy, y me llamó la atención que vi en varias conferencias que yo di, mágicamente al día siguiente, muchas gasolineras acá, ¡prum!, ya tenían seguridad. Pero hoy que me puse a chequear, las mismas gasolineras me aparecen con las mismas fallas, pero analizando los otros puntos de vista, porque siempre vamos a ver es un solo vector, que esa información está completamente pública en Internet, pero existen 5 vectores distintos para poder llegar a estos tipos de dispositivos. Entonces, haciendo un análisis de los otros tipos de vectores, entonces pude observar de que allí estaban las gasolineras de manera latente y mandando información. Entonces, las mismas ondas, los mismos ATG estaban diciendo, epa, aquí estoy en el Internet de las cosas, búsquenme, aquí estoy, mandando señal. Y esa es una parte crítica que cuando se trabaja con estos tipos de infraestructura, muchas veces creemos que con una VPN, inclusive algunos han emulado utilizando honeypot sobre estos tipos de infraestructura, creen que con eso ya se solucionó el problema. Y no es así. El problema es bien complicado, porque vamos a ver los tipos de accesos que existen. Les voy a enseñar 3 tipos de accesos básicos que contienen estos equipos, y que están ahí presentes las 24 horas. Pero el problema es que ese ATG, ese sensor, ese controlador de sensor, está dentro de una maraña de una infraestructura de una red. Y cuando se llega al ATG, quiere decir que se pasó ya por el router, se pasó por los otros dispositivos y se llegó directamente allí. Entonces, el atacante, con un poquito de ingenio, lo único que tiene que hacer es girar la vista nada más y decir, epa, estoy dentro de la red. No solamente estoy dentro del ATG, yo estoy dentro de la red. Ahora, ¿qué puedo hacer dentro de la red? ¿Qué información puedo llegar a obtener dentro de la red? Y esta es la parte que a nosotros más nos llama la atención, porque estos son dispositivos tipo PLC, normalmente con RS-232 de conexión. Casi todos son con conexiones análogas. Algunos vienen ya en cajas NIMA certificadas para intemperies.
otros simplemente son tarjetas que están conectados a una PC o a un sistema de servidores SLIP metidos dentro de un RAP, y entonces lo que están es controlando, ¿ok?, todo lo que está sucediendo dentro de la red, y el administrador o el dueño está de manera remota, no solamente mirando esa estación de gasolina, porque los sistemas les permiten condensar X cantidades de gasolineras que ellos tengan. Y un dueño de una estación de servicio de estos calibres normalmente tienen de 4, 5, 6 y hasta 10 gasolineras. Y él solamente con un par de clics, el sistema, el CRM, ¿ok?, tiene que ir a leer a los ATG, obtener información de los ATG, en cuestiones de segundos le está diciendo cuánto él tiene de pérdida, cuánto tiene de merma, cuánto tiene de entrada, cuánto hizo cada uno de los turnos. Y esta información que viaja hacia su dispositivo no está encriptada. Se encuentra completamente en texto plano. Entonces tienen varias vías, sean Winsock o sea a través de las mismas tarjetas de telefonía, transmitiendo por baudios a través de texto plano, mandan este tipo de información y lo tienen como un backup ellos dentro de sus dispositivos. Entonces, estos ATG van en conjunto con algo que se llama el PTS2, que es un controlador principal, y este controlador se nos vuelve también un problema porque está repleto de fallas. No se le puede hacer actualización de su firmware, sino que se tiene que reemplazar físicamente por otro componente mejorado. Y el problema es que la industria, ¿okay?, apenas está comenzando a ver los temas de ciberseguridad. Es como que nos vayamos a la parte de salud, y en salud vamos a conseguir un sector repleto de problemas y de errores, que apenas está comenzando a ver que la ciberseguridad los está ahogando. Lo mismo está sucediendo con este sector. Entonces acá se tienen que hacer reemplazos completos de los dispositivos. ¿Por qué? Porque no se puede paralizar la producción. Entonces, estos dispositivos comienzan a controlar todo el conglomerado que se encuentran dentro de la gasolinera, el despacho, lo que conectó a la persona, inclusive los sistemas de telefonía que se encuentran conectados a la infraestructura de la gasolinera. Estos aparatos llevan el control. Tienes esos sensores que ustedes miran allí. Y esos sensores, ok, la imagen hace una señal de inalámbrico, pero no es inalámbrico, sino indicando de que hay una conectividad. Y desde esos tanques se lleva un control infinito de todo lo que sucede. Hay muchos tipos de medidores automáticos que son Vidor, hay muchas marcas, y todos lo que llevan es una impresora conectada, y esa impresora lo que va sacando es el ticket de lo que se va generando. Viene el operador, le dio clic, ok, quiero ver cuánto salió de dinero en el turno, quiero ver cuánto tenemos de gasolina, cuánto nos está quedando, el cierre para la próxima. Toda esa información, o las fallas que se están generando dentro de los tanques, o algún tipo de alarma, o cualquier característica, si quieren generar un test de fuga, verificar cómo está la temperatura dentro de los tanques, todo eso se concentra en estos aparatos. Pero como el ATG no tiene ningún tipo de firewall, no tiene ningún tipo de perímetros de seguridad, el ATG está completamente expuesto desde adentro y desde afuera para cualquier atacante. Y ahí es donde comienza el dolor de cabeza de estos dispositivos. Normalmente los UDS 1100 son de Lantronix, son los que más se encuentran en el mercado. Algunos por ahí he visto gente que ha hecho scripts muy buenos utilizando la API de Shodan y un sinfín de cosas, pero esto va muchísimo más allá, porque el sistema de retorno del carril, para mandar el comando, el error de falla de test, y que hay que tenerlo en cuenta para poder hacer una configuración y tirarle un falso positivo al atacante para que el atacante crea que está metido ahí. Lo podemos desviar a una DMZ, o simplemente lo podemos dejar enterrado en Honeypot allí creyendo que él está atacando la estación de gasolina. Se pueden hacer un sinfín de cosas que esta metodología de buenas prácticas la utilizan mucho en Nueva Zelanda, en Japón y en Francia y en Alemania. La mayoría de las veces la gente cree, esa estación de gasolina está abierta, vamos a meternos ahí, y ellos lo que están es jugando con uno, y uno solamente lo que está observando, me está aceptando estos comandos son comandos falsos, y ya ahí me estoy dando cuenta realmente que no estoy metido dentro de una plataforma de una gasolinera. Entonces, bueno,
Estos pequeños dispositivos, ok, van conectados, llevan un RJ45, ahí es donde comienza ya la conectividad directamente al router. Algunos colocan intermedio otro router o colocan un firewall, como les decía al principio, o una VPN para enmascarar, pero al final del día el mismo dispositivo sigue emitiendo señal y cuando es indexado en el IoT dice, epa, aquí estoy, señal, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, y ya se comienza a hacer más vulnerable el dispositivo. Estos medidores tienen un problema. A diferencia de un ataque físico, y se lo dejo señalado a ustedes acá, un atacante cibernético no puede dejar ningún tipo de rastro. A nivel de forencia, yo recientemente vi este tema para República Dominicana, pero desde el punto de vista de forencia, a nivel de forencia se nos vuelve un dolor de cabeza, porque el dispositivo como tal no guarda un registro. No hay un log, el log lo deja en una memoria intermedia y habría que utilizar una técnica JTAP o una técnica JTOP o CHIPOP, como le dicen algunos por allí, para sustraer desde el mismo chip, es decir, romper completamente el dispositivo para ver qué fue lo que sucedió y a ver si es real esa información que se encuentra allí. Entonces, normalmente nos valemos es de lo que nos pueda decir el router o nos pueda decir el firewall de qué fue lo que sucedió dentro de esa infraestructura. Si el atacante no utilizó antiforencia también, muy pila, pudo haber borrado los tiempos o pudo haber puesto un phaser para detener el tiempo completamente del dispositivo y ahí pues, mató a todo el mundo. Sí. O pudo haber falseado los cabezales de los archivos, lo pudo haber confundido, entonces a la hora de hacer la imagen forense se le vuelve a uno un dolor de cabeza, ver con cuál artefacto puede uno localizar exactamente el archivo que pudo haber contenido la información o simplemente nos implantó por sobreescritura un archivo nuevo y ahí murió el archivo final y entonces mató toda la investigación. Entonces, esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque no se puede revertir. Entonces, estos ATG, ¿ok? Aquí comenzamos donde se origina el fallo directamente sobre el ATG, ¿ok? Este ATG, el atacante puede generar falsas alarmas, el atacante puede cambiar los precios. Hay personas que me han dicho, ¿se puede cambiar los precios de la gasolina? Sí, pero no es fácil. ¿Okay? Eso ya lleva otro tipo de técnicas que lo he ido investigando y gracias a personas que tienen estaciones de gasolina he podido hacer las prácticas. Entonces, sí se puede llegar a un punto crítico, pero el problema también es cuando la seguridad ya dentro de la infraestructura también es débil y entonces eso sobrepone las gasolineras. Principalmente lo hemos visto con casos de gasolineras en México, que las personas pueden bajar directamente el disco duro y robarse la información del disco de esa gasolinera y no solamente robarla, sino dañar completamente la información y algunos que son un poquito más pilas, pues entonces lo que crean es un ransomware allí, hacen un secuestro virtual y después piden el pago por el secuestro de esa información. Entonces, ¿cómo se organizan? Bueno, detrás de esa gasolinera, cuando ustedes se paren de hora en adelante, en una gasolinera, piensen que ahí detrás, por donde está el cajero, en una de esas oficinitas hay un rack. Y si no hay un rack, hay una PC. Y esa PC es el server que está controlando todo lo que está sucediendo ahí adentro. Normalmente son estos racks que ustedes ven acá, ellos lo tienen como un estándar certificado, colocan una cámara de seguridad para monitorear quiénes son los que están accediendo, ¿ok? Pero eso no controla la parte remota. ¿Okay? Del lado derecho vemos completamente la estructura y vemos varios ATG que tienen sistemas de relé ATP y estos están controlando todo lo que está sucediendo dentro de los despachadores. Y ahí vemos también el router, ¿ok? Pegado dentro de los mismos ATG para que la persona desde afuera pueda conectarse. Entonces, ¿quién se ve afectado? Se ve afectado la gasolinera y los tanques industriales que almacenan estos tipos de combustible. Y aquí está el esquema que le digo. Cuando se llega hasta acá debajo, donde está el ATG, ¿ok? Vean todo lo que tuvo que sucedió. Se pasó por el router, se pasó por los hosts, los switches, y toda esta infraestructura, en el momento que el atacante viajó y llegó hasta el ATG, el atacante es pila, el atacante sabe que puede llegar a los posts, a los sistemas de tarjeta, ¿okay? A la información de los bancos de datos de todo lo que sucedió y está sucediendo dentro del CRM, puede irse a la pantalla de la estación de gasolina y poner cualquier mensaje si se les ocurre X genial idea de hacer alguna estupidez y colocarla allí, e inclusive puede manipular los precios que se encuentran dentro de cada uno de los despachadores. Se puede desconectar completamente o se puede invertir el número del despacho y el número del combustible. Eso es algo grave. Entonces, bueno, yo vengo a poner
gasolina, pero me está diciendo, epa, que aquí hay una falla, que no sé qué, y voy a al otro despachador. Lógico, las personas que están allí, por eso están con colores cada una de las estaciones, no va a colocar diésel, pero si la persona no sabe, va a ir a tomar la manguera de diésel, porque aquí dice que esto es gasolina normal o gasolina super, y ¡prum!, metió la manguera dentro del vehículo y lo llenó de diésel. Pero para ir a casos un poquito más extremos de ingeniería social. Entonces, en los estudios más recientes se han encontrado fallos de ATG, y esto lo dejo yo como una referencia acá, en tres vectores. El vector que es vía Telnet, ¿okay?, que es el que más se utiliza. Vía web, que es sorprendente lo que se puede hacer vía web, porque vía Telnet se puede hacer principalmente en el puerto de impresión, pero hay un puerto de monitoreo donde también se puede llegar sin ningún tipo de problema. Vía web se puede llegar a través del puerto de monitoreo, no a través del puerto de impresión o a través de los puertos 8080, 8081, 8000. Y el más crítico, que es bajar tipo NetBio directamente al disco duro, simplemente colocando la IP, y ya se tiene full acceso al disco duro. Esos son los tres vectores principales de los 5, ¿ok?, de los cuales se puede hacer ataque. Aquí tenemos uno vía Telnet, ¿ok? Se hizo un análisis rápido, 7.477 dispositivos vía Telnet que pueden ser completamente comprometidos y a los cuales se les puede llegar sin ningún tipo de problema. Vía disco duro, y vean quién es el país más afectado, México. 52 máquinas a las cuales se le puede llegar directamente al disco duro y se puede ver todo el contenido, se le puede modificar cualquier tipo de información que contengan estos discos duros. Vía proxy. Esto quiere decir que se puede trabajar vía HTTP o vía Telnet en un puerto en específico sin que estos puertos nos pidan algún tipo de contraseña. Podemos utilizar algún diccionario de fuerza bruta, porque las contraseñas casi siempre son de 4 a 5 dígitos y no hay ningún tipo de problema porque no queda ningún registro. Y por último, el vía web completo sin ningún tipo de contraseña. Estamos viendo que a nivel mundial 358 y a nivel de proxy 66. ¿Y qué tenemos acá? Un telnet que hicimos precisamente de un proxy sin ningún tipo de contraseña. Llegamos directamente, ¡prum! Eso lo hice hace como unas 4 horas atrás, y se baja directamente vía telnet al disco duro. Y acá este que tenemos es directamente a un disco en una localidad X de México, donde se puede ver completamente todo lo que está en la estructura del disco y se pueden ver también las facturas, a quién se le facturó, toda esa información está allí. Y son fallas recurrentes y siguen esas fallas allí constantemente. De este otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un medidor ATG vía web, ¿ok? Entonces vemos a través de Shodan, hacemos un análisis y vemos el puerto 80, 161, el 999, que va a ser uno de los puertos clave para nosotros, porque va a ser uno de los puertos que siempre nos va a estar mintiendo y mandándonos falsos positivos, y el 30.718. Entonces, ¿qué tomamos? El 99, nos vamos directamente por el 99, colocamos el IP PRU y bajamos directamente al sistema web sin ningún tipo de problema. Y el sistema web nos comienza a decir qué otra información tiene esa máquina y si está compartiendo otra IP. Y de ahí hacer otro trabajo de elevación de privilegio y buscar vulnerabilidades, señores, esa es otra historia. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es una de las debilidades que tienen los ATG? Hay infinidades de manuales disponibles en Internet. Ese es el problema. Como todo en el IoT, existen cantidades de manuales y estos manuales tienen hasta las contraseñas de estos dispositivos. Entonces, esta alarma, como le decía al principio, no es nueva. Estas alarmas vienen desde el año 2014, se han sacado infinidades de artículos, muchas instituciones han sacado estas alertas, y la última que la sacó la gente de Kaspersky en el 2018 hablaba ya de que la suite OMAP es una de las que ahora alguna se llama Petronet también, pueden ser completamente vulneradas, y las personas allí, llegando directamente a la web, pueden cambiar los precios, llegando a la estación de gasolina, bueno, este tiene la vulnerabilidad, plum, 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 cambio sin ningún tipo de problema el precio de la gasolina, como el expositor que me antecedió, que él mismo hizo las experimentaciones con la parte de tarjeta, pues hemos hecho los experimentos viendo los comportamientos, y sí se pueden hacer un sinfín de cosas catastróficas que ya la hemos alertado a nivel de Latinoamérica. Los agujeros de seguridad, ¿ok?, dentro de estos despachadores, pues son uno de los principales dolores de cabeza, porque
los países más avanzados precisamente son los países más afectados. Nuestras regiones tienen un impacto un poco menor, pero siempre vemos el compromiso de nuestras latitudes, de cómo estamos a nivel de ciberseguridad. Por ejemplo, para Latinoamérica vemos 178 equipos, hace unas 6 horas que hice ese análisis, repuntando Brasil, México, Nicaragua, Guatemala y Colombia. En segundo hago un enfoque, 7 gasolineras en Colombia, distribuidas 3 en Bogotá, 2 en Medellín y 1 en Barranquilla. Y luego tomo lo que es el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, y vemos que Guatemala tiene 8 gasolineras, Honduras tiene 7, El Salvador tiene 4, y se distribuyen según cada una de las regiones. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo sencillo, porque ya no está alcanzando el tiempo para poder terminar. El ejemplo comienza con la guía básica, ¿ok? Existe una guía básica de comandos que están allí. Yo me hice mi guía, la fui interpretando. Fue un año para entender cómo se modifican, cómo no se modifican, qué se puede modificar, qué no se puede modificar. Aquí es prueba, ensayo, leer los manuales, como lo dijo el maestro Chema el día de ayer, ser autodidacta, estar estudiando constantemente. Esto me llevó, vuelvo y le explico, más de un año el poder entender completamente cómo funcionan, el ir a campo. Okay, yo vengo a trabajar de la parte petrolera, ya traigo un concepto, pero tuve que ir al campo también y a investigar con personas que tenían gasolineras, pararme en las gasolineras, ver, pasar cerca de gasolineras que estaban construyendo, ver videos, esquematizar todo, ver las líneas por donde trabajan, y de ahí comencé a entender cada una de las líneas de comando. ¿Okay? La mayoría de estos ATG tienen más de 600 comandos, es decir, lo que la persona hace en el panel de manera touch, simplemente dándole clic, aquí hay que hacerlo a piecito. Entonces, ¿se puede automatizar? Sí se puede automatizar. El problema es que si se automatiza, el atacante automáticamente es detectado por los sistemas de ciberseguridad o la política de seguridad que pudiera tener esa infraestructura, o si tiene un servicio tercerizado que esté monitoreando lo que está sucediendo dentro de la plataforma, pues puede mandar una alerta de alguna anomalía, un tráfico anómalo dentro de la red. Entonces, ¿qué hicimos acá? Tomamos un IP de una gasolinera en Australia, ¿ok? Se entró directamente a la gasolinera, pedimos un informe de inventario de las temperaturas del tanque, que es la que vemos en la parte inferior. Luego pedimos un informe de detección de fugas de todo lo que tiene el tanque. ¿Ok? También pedimos un factor de pérdida de vapor, que eso es parte de lo que le hablaba al principio, la merma. Ver los niveles de filtros de alarmas del agua que se pueda estar acumulando dentro de estos tanques. Y esta es una parte importante, porque aquí muchos no se han dado cuenta, pero acá es donde los grupos de ciberdelincuentes no hacen un deface o un desfase, sino que simplemente lo que dicen, bueno, ¿cuántos canales tiene este tanque de gasolina? Por ejemplo, acá debajo ustedes ven en donde dice establecer nivel de filtros de alarma de agua del tanque, aparecen 12 canales. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen 12 válvulas en las cuales pueden meter otras conexiones para tener otros despachadores de gasolina. Hay algunos que tienen hasta 60 canales de una vez. ¿Y qué hacen los ciberdelincuentes? Después del último canal que tienen lleno, por ejemplo, que este canal que es el 7, que dice Diesel, en los siguientes canales ellos comienzan a poner cuál es el grupo que hackeó para decir, miren, aquí estuvimos y nadie se dio cuenta. Aquí estuvimos metidos. Entonces vamos a ver unos casos que hace ratito, mientras estaba esperando, que estaba aquí en background, me puse a buscar principalmente con gasolineras de Brasil, que son las gasolineras donde he visto más ataques, y ahí di con el bingo de conseguirme varias gasolineras precisamente que fueron modificadas. Y por último, el informe de historial de alarmas de prioridad. Entonces veamos una demostración sencilla, ¿ok? Entonces me ayudan los muchachos por allí. Entonces vamos a tomar una gasolinera, ¿ok? Vamos a hacer primero nuestro estudio. Fijamos la IP, en este caso vamos a tomar una gasolinera dentro de Brasil. La gasolinera se encuentra en el área Branca RN de Posto Costa Branca, ¿ok? Dice que tiene una conexión en el puerto 8081, vamos a darle clic y entonces nos dice que sí, hay un tipo de servidor Glassfish con un fallo allí de Java que tiene este server. Busco los detalles de cuáles son los puertos que tiene abierto, me dice que es el puerto 8081 y el puerto de impresión, que es el puerto que a nosotros nos interesa, que es el puerto de 10.001, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a rastrear esa gasolinera. Y entonces fuimos a buscar esa gasolinera, ¿ok? Gracias a nuestro buen amigo Google. Entonces, aquí ubicamos una fotografía de la gasolinera, llegamos al punto de la gasolinera, porque sí está un poquito metida
fuera de la carretera, entonces busco un punto de referencia, como hacemos en análisis fotográfico forense. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la cartelera de precios, aquí tengo la cartelera de precios, ¿ok? Y aquí tengo el indicador de isla que dice bienvenido, aquí tengo el indicador de isla, acá tengo el sistema de car wash, ¿ok? Aquí está el sistema de car wash, y la pared y todo concuerda completamente. Lo único es que en esta parte me llamó la atención este señor que se quedó a media fotografía de parte de Google acá flotando. No sé qué pasó con Google allí, me llamó bastante la atención y bueno, vamos a dejar el don allí, ¿ok? Entonces, aquí estamos en la gasolinera, ¿ok? Con esta vista virtual, vamos a hacer un zoom. Vamos a hacer un zoomcito por acá, ¿ok? Y entonces, en esta área de acá, vamos acercando lo más que podamos, ¿ok? Aquí está la entrada, y hacia el fondo podemos observar de que ahí es donde las personas están como paradas, que quiere decir que la caja se encuentra seca. Eso nos indica de que el rack y el sistema de ATG se encuentra hasta el fondo de esa gasolinera, ¿ok? Entonces, bueno, chévere, excelente. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que esa es la IP 170, 81, 81, 156. Aquí la tenemos, 170, 81, 81, 56, ¿vale? Sobre el puerto 10.001 y ahí estamos dentro, ¿ok? Ahí nos aparece diésel, nos aparece la información, ¿ok? Vamos a pedirle, por ejemplo, no voy a cambiar nombres ni nada, no voy a hacer, vamos a pedir el historial de alarma, ¿vale? Vamos a ver el historial de alarmas, ahí están las alarmas, nos dice de que la última alarma fue el 0905, habría que ver entonces de qué fue la alarma que se generó ahí dentro de la estación. Vamos a ver si hubo algún tipo de fuga de algún tipo de producto. En los test me está diciendo que no hubo absolutamente nada, ¿ok? Ahí estoy directamente metido en el ATM, en el ATG, perdón. Pero quiero ver, ¿ok? Precisamente en los cambios de nombre, si alguien se metió en esa, eh, en esa estación de gasolina. Y vean, ya tenemos un grupito de ciberdelincuentes que ya se puso a jugar allí dentro de esa gasolinera. Acá yo puedo comenzar a sacar muchísima información, ver las alarmas, ver un sinfín de cosas, hacer cambios, ¿ok? Porque los comandos nos permiten hacer completamente eso. ¿Puedo hacer yo, puedo llegar a cualquier gasolinera del mundo? Sí, sí se puede, sin ningún tipo de problema a cualquier gasolinera. Por ejemplo, aquí tengo una gasolinera que está en Quito. Vamos a ver si la tenemos todavía activa. 50, 10, ¿okay? Y ahí estamos, en Quito. Machachi, EDS Mejía Machachi. Ahí se encuentra esa gasolinera. ¿Se habrá alguien metido a jugar por ahí a hackear la gasolinera? No. ¿Okay? 6 conexiones, está completamente libre. Y podemos pedir la información, ver los cambios de turno, cuánto vendieron de gasolina. Aquí se pueden hacer un sinfín de cosas. Entonces, esto es comprometer, ¿ok? Porque ya depende de la malicia, desde el punto de vista de análisis criminal, dentro de lo que son las sociopatías que afectan directamente al delincuente o ciberdelincuente, lo que él va a cometer o a los grupos terroristas. ¿Cuáles son las 10 principales amenazas? Y con esto me voy despidiendo de la seguridad cibernética para la industria del petróleo y del gas. La falta de concienciación y capacitación, que lo hemos venido hablando, ¿ok? Desde la primera jornada del Dragon Security Conference. El trabajo remoto durante operaciones y mantenimiento, el uso de productos de IT estándar con vulnerabilidades, una cultura de seguridad cibernética limitada entre los proveedores de servicios. Ese es un problema, yo creo que a nivel mundial. La separación insuficiente de las redes de datos, porque interconectan todo en el mismo RAT. El uso de dispositivos móviles, unidades de almacenamiento, incluidos los teléfonos inteligentes, que se ven completamente limitados también dentro de la misma infraestructura, o el sobreabuso de los mismos para conectarse a los dispositivos, las redes de datos mal instaladas, la seguridad física, los software vulnerables y los sistemas de control obsoletos y articulados en las instalaciones. Kevin Minich dijo, muchas empresas no tienen ni idea
por qué gastan la mayor parte o todo su presupuesto de seguridad en seguridad de alta tecnología como firewall y autenticación biométrica, que son importantes y necesarios, pero luego no capacitan a su personal. Muchísimas gracias, mi nombre es José Leonet, ahí les dejo mis datos. Jaime, alguien que esté por acá presente, muchísimas gracias, de verdad, me he disfrutado muy bien aquí en el Dragon Heart. Y bueno, Jaime, espero haber cumplido las expectativas. Sí, de hecho, tu charla tenía muchas expectativas. Mucha gente nos está preguntando si está en horario correcto y pues como se han dado cuenta, hemos sido muy estrictos con el horario precisamente porque sabemos que el tiempo ahorita es demasiado limitado y queremos que si haga una charla particular, pues pueda tener esa charla en el tiempo que se les prometió. Tenemos varias preguntas para ti, algunas pues serán respondidas en vivo, otras no podremos por el tiempo, como les comentaba, pero nos pregunta K. Howard, es interesante la forma, sin embargo, me surge la duda sobre las vulnerabilidades que se abren con la telemedicina al manipular los controladores para saquear. Pero escuché lo último, telemedicina. Que se abren con la telemedicina al manipular los controladores para saquear. Ah, sí. Bueno, mira, Vidor tiene una infraestructura donde ellos ofrecen todo un paquete de ciberseguridad precisamente para las personas que están comenzando, ¿ok? Y para las empresas. Yo estuve en una conferencia de ellos, tienen unos honeypots, hay muchísima información, inclusive hay hasta para practicar dentro de Internet, en los GitHub, hay muchísima información. Pero hoy en día ellos están tomando muy en serio el tema de que los equipos de telemedicina tengan algún tipo de actualización y que es necesario que las empresas, en este caso las gasolineras, tengan un mínimo de unas políticas de ciberseguridad que garanticen precisamente que un atacante no haga esto, que alguien, un pentester pueda hacer todo el requerimiento y las políticas internas y externas para que no permitan que alguien pueda comprometer la ciberseguridad. En la parte de telemedicina, lo más delicado es los cambios de temperatura. Que en ese tema es algo muy delicado, no voy a abordar, yo creo que ustedes vieron el video, hay otro video por ahí que di también y no doy muchas ideas porque aquí no se le puede dar muchas ideas a la gente, entonces, Bueno, pero sí hay unos puntos delicados ahí que... José nos pregunta también qué tan frecuentes son estas gasolineras. ¿Perdón? ¿Qué tan frecuente? ¿Qué tan frecuentes? ¿Qué tan frecuentemente son hackeadas? Mira, hemos mantenido un monitoreo, yo principalmente he mantenido un monitoreo, por ejemplo, en el caso de Brasil, he tomado Brasil, Paraguay, inclusive Colombia, y he estado monitoreando ciertos puntos con unos scripts y me marca cuando plum, automáticamente entran. Es más, ya desarrollé mi propio query dentro de Shodan y el query me marca cuando hay un cambio dentro de los logsmith y me dice que hay un cambio. Por ejemplo, normalmente cuando se entra, que se hacen los primeros comandos y el ATG manda un error, ese error queda acumulado dentro de Shodan. Entonces lo que hacemos es recuperar el error de Shodan y si el error sigue allí durante un parámetro, quiere decir de que nadie ha entrado. Cuando ese error cambia, vamos, verificamos y sí, ya alguien se metió, hizo un cambio, a veces cambiaron letras, son cuestiones mínimas y mantenemos screen. Normalmente estos ataques son de 6 a 7 por semana por gasolinera y nadie lo sabe, son completamente pasivos. Bueno, eso de que nadie lo sabe, pues ya mucha gente lo sabe. Pero una última pregunta nos dicen, ¿la vulnerabilidad existe en los ATG? ¿Pueden permitir que gasolineras laven gasolina obtenida de huachicoleo? Me imagino que es mexicano la persona que nos pregunta. Bueno, mira, esa del lado de telemedicina es bien difícil. Esa técnica lo he visto en las gasolineras analógicas, precisamente en esta donde nosotros fuimos a trabajar ese caso ya hace unos 3, 4 años, que fue un caso bien delicado. Y sí había ese tema de tráfico ilegal de gasolina entre las fronteras, principalmente México hacia Guatemala.
Y sí se permite que las personas que tienen el control de las llaves hacia los tanques, pues se exponen, ¿ok? Porque se ponen a un sinfín de cosas, de volver a llenar de manera manual los tanques. Aprenden el arte, saben calcular la presión, la pérdida de gas y saben no sobreexponerse para no incurrir en algún tipo de acción que pueda comprometer la seguridad o que explote uno de los tanques cuando estén haciendo eso de manera manual. Sí lo han hecho, pero en la parte de telemedición es imposible. Ahí sí, la telemedición es muy importante porque no permite hacer eso. Genial. José, muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que es un gusto volverte a ver y muy buena la charla. Muchísimas gracias. Vale, mano, gracias.